¿Cómo afectará el gane de las elecciones de Donald Trump en el tema político y migratorio para El Salvador? El cual ha prometido adoptar medidas estrictas en cuanto a los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. And we'll also pass the Trump Reciprocal Trade Act, meaning if China or any other country is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200% tariff or tax in return. In other words, it's an eye for an eye. And when that happens, everything will just go away. The October 7th attack would never have happened if I was president. I want to see the Middle East get back to peace, and real peace, but a peace that's going to be a lasting peace. And that's going to happen. But you want a lasting peace. You don't want this to go on every 5 years, every 2 years, every 10 years. You want to have a lasting peace, and we're going to get that done. A lot of people, the number of people dying in the Ukraine-Russia war is a far greater number than anybody knows. And Biden has done nothing about it. He hasn't even spoken to Putin in over a year. Know nothing about it. And this is a war that has to end, and we're going to get that war ended. I'm going to try, and I think I can, get it ended as president-elect. How much money do Honduras, Guatemala, El Salvador, Mexico, how much money do they get from us for economic development and aid? Sure, we pay them $750 million a year. Now, that's peanuts compared to all of it, but still a lot of money. We pay them $750 million a year, sir. I said, tell them that we're not paying any more. They're in default. We're not giving them the money. El martes 5 de noviembre de 2024, Estados Unidos tuvo elecciones presidenciales que dieron como ganador a Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca luego de haber sido presidente de 2017 a 2021. Durante su campaña, Donald Trump fue muy enfático en anunciar una estricta política anti-inmigrantes y cuyo principal componente es la deportación masiva de miles de personas que se encuentran en suelo estadounidense de forma indocumentada. Durante su campaña electoral, lanzó varias declaraciones contra varios países de Latinoamérica, incluido El Salvador. En El Salvador, los homicidios han bajado 70%. ¿Por qué? Bueno, él dice que es porque él está entrenando a esta gente. No, la criminalidad ha bajado porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América. 1.418.147 salvadoreños y salvadoreñas viven en Estados Unidos, según encuesta de la Organización Internacional de Migraciones, OIM, en 2022. En cuanto a su estatus migratorio, esta investigación de la OIM estima que la mitad de salvadoreños que residen en Estados Unidos se encuentran en estatus migratorio irregular, es decir, más de 700.000 personas. El 19.8%, que son poco más de 280.000, tiene documentos de residencia, y el 11.1%, es decir, más de 157.000 salvadoreños, están amparados en el TPS, o Estatus de Protección Temporal. La promesa más grande del presidente Trump es tener un programa de deportaciones masivas, comenzando en día 1 de su mandato. Para El Salvador significa que uno va a cancelar el programa de TPS. Hay un documento, se llama Proyecto 2025, que es el proyecto del gobierno del presidente Trump. En ese proyecto dice muy claramente que va a cancelar TPS. Un efecto es cada salvadoreño en los Estados Unidos que tiene TPS va a perder su derecho de trabajar en los Estados Unidos legalmente. Especialistas opinan que la deportación es una amenaza inminente para quienes viven en Estados Unidos de forma indocumentada, independientemente que sean buenos ciudadanos, buenos trabajadores o buenos estudiantes sin antecedentes penales. He escuchado personas diciendo que personas que, aunque no tienen documentos, si son honestos, son trabajadores, no han cometido delitos, no va a
ser deportados. Y no estoy de acuerdo con este punto de vista, porque en el primer mandato del presidente Trump, la política de buscar primero personas que han cometido delitos, pero la política es cuando estamos en la búsqueda de criminales, si encontramos personas sin documentos, va a detenerlos y deportarlos. Y va a ser lo mismo en el segundo mandato. Y el presidente Trump y sus asesores han aprendido mucho sobre el proceso y ya un proceso más eficiente para hacer deportaciones masivas. Creo que una de las diferencias más grandes en comparación con el periodo anterior es que este periodo sí él tiene totalmente el poder, porque tiene pues, mayoría dentro del Congreso y además también tiene una buena representación dentro de la misma Corte. Entonces esto es una postura distinta porque probablemente la vez anterior, en 2019-18, que fue la anterior, la postura suya iba más de un combate a la inmigración, pero desde el mismo Ejecutivo. Pero en esta ocasión puede realmente tener mucho más poder para poder llevar a cabo. La postura es mucho más radicalizada y particularmente contra las personas de Latinoamérica. Uno de los sectores poblacionales que más apoyaron la candidatura de Donald Trump fue precisamente la población latina, o hispana, como se le dice en Estados Unidos, quienes abiertamente le manifestaban su apoyo a pesar de las declaraciones sobre deportación masiva que había dicho Trump. Sí, me duele cómo habla de los emigrantes. Pero aún así me gusta Donald Trump. Según el Centro de Investigaciones Pew, más de 65 millones de latinos viven en Estados Unidos, y de esta cantidad, 36 millones están habilitados para votar. Esta población constituye el segundo grupo racial o étnico de este país. Ya había mucho sinsabor en términos generales de país con las últimas políticas, sobre todo en materia económica, o eso es lo que nosotros hemos llegado a saber en materia económica de los demócratas. Había mucho descontento. Claro, la comunidad latina, porque la mayoría trabaja en temas de servicios, que usualmente también son menos estáticos, es decir, son menos fijos, tienen que haber tenido su cuota de impacto, digamos, en impacto económico. Es por eso que probablemente ellos también han tomado una postura más radicalizada a apoyar a los republicanos, el republicano que sea. No necesariamente quiere decir que hayan votado por él por el tema de la migración, digo. Probablemente algunos sí, pero probablemente la mayoría votó más por apostar a una forma de desarrollo económico distinto. Cuando él estuvo en la presidencia y nunca me faltó los trabajos. Ahora desde que él salió ha estado un poco así, arriba y abajo, pero bueno, se va sacando y buscándole de todos lados. Incluso estadísticamente siempre se ha dicho que los demócratas han deportado a más personas que los mismos republicanos. Lo único que las posturas más radicalizadas, y estoy hablando de las cárceles famosas de los niños y niñas en la frontera sur de Estados Unidos, eran precisamente republicanas. Creo que una de las condiciones también distintas en esta ocasión va a ser quién va a ser la persona que ponen como responsable del Departamento de Estado y en particular quién va a ser la persona que va a ver el tema migratorio. Si ponen a una persona muy radicalizada, con unas posturas racistas, pero además muy centradas en impedir cualquier tipo de entrada de personas migrantes o incluso de expulsar a los que están adentro, definitivamente vamos a tener condiciones distintas a las que hemos visto en los años anteriores. En la Cátedra de Realidad Nacional, efectuada 11 días después del triunfo de Donald Trump, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el congresista demócrata James McGovern mostró su preocupación por el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, sobre todo por sus políticas anti-inmigrantes.
El próximo presidente de los Estados Unidos probablemente va a ordenar al gobierno reunir a los migrantes con órdenes de deportación, independientemente si esas órdenes están en proceso de apelación, para deportarlos sumariamente. Le va a dar rienda suelta a la patrulla fronteriza para enviar de vuelta y deportar a los migrantes que cruzan la frontera, aun si se presentan legalmente y solicitan asilo. Intentará cerrar las organizaciones que brindan apoyo y asesoramiento legal a los migrantes y va a cerrar la mayoría, si no todas las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Amenaza con enviar de regreso a sus países a cientos de miles de migrantes que han estado legalmente durante décadas con estatus de protección temporal. Y no olvidemos la primera vez que él fue presidente, cuando recortó toda la ayuda económica para el desarrollo de América Central, incluido El Salvador, eliminando inversiones en programas de violencia juvenil, capacitaciones laborales, capacitación en tecnología, desarrollo comunitario, educación, salud y agricultura. Esto no es lo que creo que los Estados Unidos deberían defender. La corrupción y las violaciones a derechos humanos fueron dos temas que la administración demócrata de Joe Biden generaron tensión con el gobierno de Nayib Bukele, sobre todo por el listado de funcionarios salvadoreños señalados en la lista Engel. Ante la derrota de Kamala Harris, Bukele fue de los primeros presidentes del mundo en felicitar por redes sociales al recién electo Donald Trump. Lo que se ha manifestado en apariencia, digamos, es que están congraciados porque las políticas de Trump en la vez anterior fue bastante radicalizada, es bastante indiferente, voy a decir, incluso a los temas sociales. Estoy hablando particularmente en tema de derechos humanos, es decir, en no apoyar programas o en disminuir económicamente el apoyo de USAID para todos los temas que puede llevar cualquier tipo de organización vinculados a derechos humanos o asistencia humanitaria. Y ese ha sido uno de los talones de Aquiles que ha tenido el gobierno de Bukele, porque ha sido precisamente el trabajo de las organizaciones que no necesariamente dependen únicamente de los fondos estadounidenses, pero en alguna medida sí, quienes por medio de tanto de los trabajos de investigación, la atención o incluso desde el periodismo investigativo, se ha logrado precisamente descubrir varios actos de corrupción e irregularidades de parte del Estado. Se supone que el presidente Bukele y el presidente electo Trump tienen una buena relación, así que por el bien de ambos países rezo para que el presidente Bukele intervenga. Espero que reconozca que muchos de los grupos religiosos y no gubernamentales que brindan apoyo a los salvadoreños son los mismos grupos que él y el presidente electo Trump están ansiosos por estigmatizar y desmantelar. Planteo estas preocupaciones no por juicio, sino por un profundo respeto y amor por el pueblo salvadoreño, construido a lo largo de décadas de amistad. A lo largo de los años he estado con ustedes en tiempos de oscuridad y en momentos de esperanza. Siento la responsabilidad de alzar la voz, especialmente dado el papel de mi país en el pasado de El Salvador. Estamos viendo en la región que la influencia de Estados Unidos sigue siendo muy importante para países como El Salvador, pero ya no hay una hegemonía de Estados Unidos en toda América Latina. Ahora hay otros polos de poder también preocupantes. Argentina, Paraguay, incluso Costa Rica, México, son países que también están en este juego de populismos, regreso de los autoritarismos y que están haciendo una nueva forma de gobierno regional que está muy de la mano con la idea de dejar de lado los derechos humanos y la democracia. Trump no va a tener más nombres en el famoso Engel List. No vamos a tener más sanciones contra personas en el gobierno actual en El Salvador. ¿Está El Salvador preparado para una recepción masiva de personas deportadas? El Salvador no está preparado ni siquiera para recibir a la tanda tradicional que se recibe de personas deportadas. Hay que mencionar que la deportación, pese a las medidas supuestamente de seguridad que tenemos ahora, pese a los cambios de los indicadores de violencia, pese al supuesto renacimiento económico, siguen migrando. Por lo tanto, siguen siendo deportados y deportadas las personas. En ese sentido, el gobierno no tiene un programa específico para la atención y recepción
y reubicación interna de estas personas, menos va a tener posibilidades de atender a decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas podrían ser quienes retornaran. Ahorita los datos más recientes son de 2023. La cantidad de deportados son casi 1,000 personas cada mes. Bajo Biden. Bajo Trump, el país va a recibir 3,000, porque en 2019, el último año antes de la pandemia, es 3,000 cada mes fue el nivel bajo Trump. Pero va a aumentar a 3,000, quizás más probable 5,000 cada mes. Hasta el momento, Bukele no se ha pronunciado sobre estos temas migratorios que preocupan a la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas residentes en Estados Unidos. Sin embargo, debería ser un tema prioritario para El Salvador, ya que buena parte de la economía del país depende del ingreso de remesas que generan los connacionales en territorio estadounidense. 1.62 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas, lo que representa el 25.66% de la población. Las remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y octubre de 2024 llegaron a 6.857.57 millones de dólares, significando el 24.2% del Producto Interno Bruto del país. La disminución de estos ingresos significarían un duro golpe para las familias salvadoreñas, que en este segundo periodo inconstitucional del presidente Bukele están experimentando incremento de precios, despidos de empleados públicos y desplazamientos de ventas informales, que son parte de la medicina amarga anunciada por el presidente en su segunda toma de posesión. En una sociedad, las personas merecemos ser tratadas con respeto y dignidad. Esto incluye a aquellas personas que se ven forzadas a abandonar el país que las vio nacer. La migración no es una elección fácil. Para muchas personas es una medida de supervivencia. La pobreza, el trato desigual, la falta de acceso a la salud o a la educación, la degradación del medio ambiente, la deshonestidad, los regímenes autoritarios, la militarización, la persecución y la violencia fuerzan a mucha gente a huir de su país y abandonar su hogar. Por eso es importante desmarcarnos de discursos egoístas y mezquinos que buscan estigmatizar y trasladar problemas estructurales a personas que solo buscan una mejor situación de vida. En vez de una actitud individualista, es importante acoger e integrar a las personas migrantes. Es simple y sencillamente un deber de humanidad. No debemos olvidar que los migrantes caminan en pos de su propia liberación, saliendo de tierras que los excluyen del desarrollo integral, pero que no logran privarles de la esperanza. Por eso hacemos un llamado a tener actitudes que se enmarquen dentro de lo que sabemos que es bueno y justo, en la necesidad de sabernos libres e iguales, en humanizar el camino del migrante y su situación, en esa invitación a la solidaridad, a la empatía y a trabajar conjuntamente por revertir las causas de fondo de las migraciones forzadas y a procurar los derechos de las personas, sin importar el país en el que se encuentran. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buenos días, buen día a todos los que nos acompañan en el programa del filo de la semana. Vamos hoy a comenzar con un tema que ha sido constante en los medios de comunicación, que es el tema de la minería. Hay un rechazo bastante masivo y muy constante de la tendencia expresada por el presidente de derogar la ley de minería.
se rechazan los argumentos, etc. La minería es peligrosa, lo sabemos. Los obispos, no solamente comentábamos el sábado pasado que Monseñor José Luis Álvarez había dado una respuesta contundente, ¿verdad? Muy expresiva y que con unos rasgos incluso de humildad que tiene él, pedía perdón por si había sido demasiado intenso en el rechazo, ¿verdad? Para los que no estuvieran de acuerdo con él, pues él decía que pedía disculpas. Pero yo creo que hay un gran sentimiento de que la minería es peligrosa para el país, ¿verdad? Y esta semana, pues, las palabras del arzobispo fueron ratificadas plenamente por toda la conferencia episcopal, ¿verdad? Es decir, un montón de obispos, incluidos algunos obispos ya eméritos, es decir, ya jubilados, que también firmaron, etcétera. Todos los obispos que están en función de obispos, ¿verdad? Que tienen diócesis, todos firmaron, lo mismo que los auxiliares, pero además también los obispos eméritos, ¿verdad? Que siempre los invita a la conferencia episcopal a estar con ellos. Ahí, de un modo especial, el cardenal Rosa, pues, él expresado de distintas maneras, ¿verdad? Su apoyo constante a la oposición a la minería. Pues esto es lo que hay. Los obispos insisten que la salud está antes que cualquier otro valor en el país y que la minería es una amenaza grave para la salud y que hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? Es decir, sabiendo pues no invertir en algo que deja muy poca ganancia al país y mucha destrucción, porque hay destrucción que la deja claramente, ¿verdad? Es decir, si una mina a cielo abierto ocupa 100 o 150 hectáreas, esas hectáreas son inaprovechables para años, ¿verdad? Y eso cada mina. Y que nos deja el 2 o 3% de las ganancias, que no son tan enormes como dicen, ¿verdad? Es decir, es muy poco. Miren, una mina de esas puede ganar $1.000 millones. Bueno, ¿qué significa el 1% de 1.000 millones? El 1% es más o menos 10 millones, ¿verdad? Es decir, 10 millones por un destrozo de 150 hectáreas con el riesgo de envenenar el agua, los ríos, etcétera, etcétera. La verdad que no compensa, ¿verdad? Y ellos dicen, no, pues es minería verde, vamos a sembrar árboles. ¿Qué van a sembrar? 1 hectárea, 5 hectáreas de árboles y destruir 150 hectáreas. Eso no cuaja, ¿verdad? Es decir, hay mucha trampa. Es decir, uno puede entender que hay minerales que se necesitan, que hay países que tienen grandes extensiones de terreno donde no vive nadie o donde vive muy poca gente y que pueden correr el riesgo, ¿verdad? Porque el beneficio es un poco mayor. Pero aquí el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Y entonces es lógico estar en contra de ello. Bien, eso sobre esto que ha sido tendencia fuerte en esta semana. También el tema de los presos sigue siendo una tendencia, sobre todo a partir de los familiares, ¿verdad? Es decir, bueno, hay una exigencia de visita familiar que es una exigencia con todo el derecho de la parte, ¿verdad? Es decir, la visita familiar es un derecho de los presos que se puede obviar durante un tiempo, pero 2 años sin visita familiar es una locura. O 5 años, porque hay algunos que llevan sin visita familiar desde la pandemia, ¿verdad? Eso sí es realmente un atentado contra la legislación internacional, contra los principios de cómo se debe tratar a los presos, etcétera, etcétera, ¿va? Y también contra la rehabilitación, que es una de las tareas constitucionales de las cárceles. La familia ayuda a la rehabilitación, mucho más que la dirección de los centros penales. Ahí no hay que ser ingenuo. La solidaridad con el delincuente que tiene su familia le ayuda al delincuente a corregirse, porque le conecta con
el cariño, con el aprecio, con el perdón, con toda una serie de valores que en la familia se realizan, que con frecuencia desde el Estado no se les da importancia, pero que son mucho más importantes que los planes del Estado de rehabilitar a la gente. Es decir, ahí no hay que engañarse, la familia siempre es más importante que el Estado a la hora de sembrar valores en los corazones de las personas. Bien, otros temas pendientes es que a los presos no les dan tiempo ni medios adecuados para la preparación de su defensa. No tienen posibilidades de comunicarse libre y privadamente con su defensor, ¿verdad? Es decir, las restricciones indebidas al régimen de visitas o la incomunicación coactiva puede llegar a constituir formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué significa eso? Que este tipo de privación de la comunicación con los familiares puede convertirse en una forma de tortura psicológica, y la tortura, si es un delito que no prescribe y un delito con una condena internacional muy fuerte. Hay que recordar que a Pinochet, que tenía las garantías de ser ex jefe de Estado, que son garantías que generalmente protegen bastante a nivel internacional en las legislaciones a los ex jefes de Estado, Pinochet fue retenido en Inglaterra acusado de tortura, porque la tortura sí es un crimen que se persigue en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, sí deberían pensar un poquito más en estos temas, ¿verdad?, de derechos humanos y legislación internacional antes de meterse con tanta fuerza a castigar en algo tan fundamental como es la visita familiar para un retenido y preso, ¿verdad? En general es muy contrario al principio 18 de los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esa razón, ¿verdad? Y como digo, pues llevamos más de 4 años sin visita familiar. El Departamento de Economía de la UCA ha hecho un balance de la economía del país. Ha llegado a la conclusión de que la economía en nuestro país no está orientada al bienestar humano. Es un tema antiguo, pero que se agrava cuando la economía se vuelve más liberal, ¿verdad? Es decir, y de nuevo la minería como amenaza demuestra que no está orientada al bienestar humano nuestra economía, ¿verdad? Desde el año 2000, también en este informe, y esto es importante, se resalta que desde el año 2000 el salario mínimo creció un 39%. Uno puede decir que, bueno, no está mal un crecimiento del 39%, aunque sea en 20 años, 24 años. Pero la canasta básica desde el año 2000 hasta el presente creció un 91%. De manera que el salario mínimo cada vez cubre peor la canasta básica y cada vez hunde más a la gente en la pobreza. Es decir, eso es pura matemática, ahí no hay manera de llevar la contra a lo que estamos diciendo. El salario mínimo cada vez es más mínimo. ¿Por qué? Porque la canasta básica, que es con la que se mide la presencia de la gente en la pobreza o no, ha subido mucho más que el salario mínimo. Pues no hay comparación entre un crecimiento del 91% y un crecimiento del 39%, ¿no? Es más del doble ha crecido el precio de la canasta. Bien, ahí de nuevo pues es necesario el repensar el salario mínimo en El Salvador. Ya debía haberse dado en este año 2024, no parece haber trazas, todavía no ha terminado el 2024, pero no parece que, y de todas maneras ya se implementaría en el 25 si se dieran estos últimos días, pero no se habla de eso, de manera que quién sabe cuándo vendrá el alza del salario mínimo que debía haber sido realizada en este año 2024. ¿no? Otro detalle también importante, y a veces hemos insistido en él, tenemos una mortalidad en el tráfico que es epidémica, es decir, casi un 20%, se mueren 20 por 100.000 habitantes, es decir, cada
100.000 habitantes hay 20 que mueren en accidentes de tráfico. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando hay muertes en una proporción de más de 10 por 100.000 habitantes, hay que tratar el tema como epidemia, dándole una importancia especial, revisando las leyes, las normas, etc. Bueno, con las motos hay cada vez más muertos. Es la noticia que ha salido, que van aumentando las muertes en moto. Aquí hemos dicho ya que hay que pagar mejor a los motoristas, no tienen seguro muchas veces, es un trabajo a destajo y hay que pagarles mejor y hay que exigirles más también, que cumplan con algunas regulaciones del tráfico. Son jóvenes, tienen un trabajo mal pagado, cuanto más servicio hagan, más pueden ganar, un poco más, ¿verdad? Entonces, pues, se arriesgan, ¿verdad? Es decir, no conviene que sea el trabajo el que obligue a arriesgarse a la gente. El trabajo debe dar seguridad a la gente, ¿verdad? También el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción continuó la Semana de Transparencia, ¿verdad? Y más allá de los temas económicos, también tocaron aspectos sociales, políticos, ambientales, éticos y culturales, ¿verdad? Es decir, la transparencia afecta a un montón de aspectos de la vida cotidiana de la persona, ¿verdad? Es decir, la transparencia es importante para luchar contra la corrupción, pero la corrupción también envenena socialmente a nuestras sociedades, ¿verdad? Envenena la política, envenena el medio ambiente con empresas depredadoras del medio ambiente, que se aprovechan a veces de la corrupción, de los favores, etc. Y por supuesto daña la ética y la cultura ciudadana, ¿no? En medio de la pobreza y los bajos salarios hay que buscar soluciones. Una de las soluciones que algunos han propuesto, que es interesante, hacen un cálculo de lo que podría significar que hubiera un impuesto predial. Un impuesto predial que evidentemente no tiene que cobrar o cobrar lo mínimo a las propiedades pequeñas, pero a las propiedades grandes ciertamente más. El cálculo que hacen algunos que hablan no dicen cómo serían las tasas del impuesto predial, pero muchos de los que hablan de 870 millones que podrían conseguirse con el impuesto predial. Entonces, es una cantidad buena. Ojalá se piensen en impuestos a los más ricos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que haya una casa en la playa de casi una manzana de terreno y que no cobren impuestos por ella mucho más fuertes al que ya tiene otra casa en la ciudad, como no le cobran impuestos más fuertes, ¿verdad? Es decir, pueden pagarlos, que los paguen. La centralización del poder se observa en los decretos legislativos. Un estudio de Observa El Salvador lo ha ratificado y queremos terminar ya pues hablando de la Navidad. Estamos ya preparándonos cerca para la Navidad y en general las oraciones de la Iglesia insisten en dos temas: que debemos estar en una actitud de vigilante espera. ¿Qué significa vigilante espera? Bueno, pues si lo que viene hacia nosotros es el amor y la solidaridad de Dios con nosotros, la vigilante espera es crecer nosotros también en solidaridad y en amor a nuestros prójimos. Y la otra oración que suele ser típica de este tiempo de preparación para la Navidad es una oración que hace la Iglesia pidiendo que nuestros corazones estén firmes allá donde están las verdaderas alegrías. Este es bien importante. Hay gente que pone su alegría en el consumo, en la bebida o en otras cosas. Bueno, nuestros corazones, si queremos prepararnos para la Navidad, deben estar firmes donde están las verdaderas alegrías, que son en la amistad, en el cariño familiar, construcción de una sociedad más fraterna, etc. Y con esto nos despedimos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.
la magia de la Navidad iluminó la capilla de la UCA el pasado 9 de diciembre, con una noche de villancicos. Este evento reunió a la comunidad universitaria y a familias para celebrar el espíritu navideño con música, reflexión y alegría. El repertorio incluyó clásicos como Noche de Paz, y Campana sobre Campana. Interpretado por talentosos coros que llenaron el espacio de armonía y emociones que caracteriza esta época del año. Fue una velada en la que la música no solo alegró los corazones, sino también fortaleció los lazos de comunidad. Con eventos como este, la UCA promueve eventos de encuentro y reflexión, celebrando la riqueza cultural y espiritual que nos une. Gracias a todos los que formaron parte de esta hermosa noche. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador realizaron un foro y un acto simbólico para encender la luz de la esperanza, al cual se sumaron también el IDUCA y el OUDH. Este espacio sirvió para visibilizar las graves consecuencias de la desaparición de personas y exigir al Estado acciones concretas que restituyan los derechos de las víctimas y sus familias. Durante el foro, se enfatizó que miles de familias salvadoreñas viven en el dolor y zozobra debido a la negligencia estatal en la búsqueda de sus seres queridos, mientras que enfrentan amenazas, extorsiones y desplazamientos. Las organizaciones señalaron que las políticas actuales han resultado insuficientes y llamaron al Estado a priorizar este tema con recursos técnicos, presupuestarios y la creación de una mesa interinstitucional de alto nivel que permita una respuesta efectiva y participativa. El acto simbólico de encender la luz de la esperanza fue un homenaje a las personas desaparecidas y un llamado a no rendirse en la lucha por la verdad y la justicia. Las familias reafirmaron su compromiso inquebrantable, seguir buscando hasta reencontrarse con sus seres queridos y garantizar que este crimen no se repita hasta encontrarles. Otra vez nos dejó el vuelo. Ay, sí. ¿No crees que le puedes llamar a alguien que nos venga a recoger? Espérame, déjame ver, pues. Ya vienen por nosotras, pero en serio no te creo que nos haya vuelto a dejar el vuelo. Sí, yo tampoco. Pero no te preocupes, porque Pasaporte Global nos permite visitar 6 destinos diferentes, sin necesidad de despegar un pie del campus. Contame más, pero espera porque ahí vienen por nosotros. Pasaporte Global nos llevó, a través de exposiciones y conversatorios de cada país, a conocer su cultura, gastronomía, producciones cinematográficas, conferencias sobre política exteriores y más. Este año conocimos más sobre Nicaragua. Son actividades que sin duda nos ayudan a la integración de las y los nicaragüenses dentro del territorio salvadoreño, pero también nos beneficia en cuanto a ver cómo nuestros países hermanos están conectados desde la cultura y ahora por supuesto desde la amistad que estamos tejiendo entre salvadoreños, salvadoreñas y las nicaragüenses. Palestina. Pues son actividades, la verdad es que muy positivas, muy constructivas y conectan al alumnado, a los alumnos, con instituciones, con embajadas directamente, ¿no? Ser intermediarios.
y creo que es una ventana al mundo, ¿no? La universidad es una ventana al mundo y las embajadas también, y es bueno que estén en contacto. Estados Unidos. Esta iniciativa de la UCA me parece extremadamente interesante, ya que está acercando a su población estudiantil la diversidad cultural que se encuentra en El Salvador a través de las diferentes misiones diplomáticas. Y queremos agradecer y felicitar a UCA por esta gran iniciativa. Chile. Tenemos tanto ustedes como nosotros la oportunidad de acercarnos, de tender un puente, no solo en el ámbito cultural, sino como naciones, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos dejar, es un puente más con todos los estudiantes para que sepan quiénes somos. Canadá. Creo que es una iniciativa muy interesante de la universidad y estoy muy feliz de estar aquí a participar en ese evento. Por lanzar esta exposición sobre los libros o los autores canadienses. Colombia. Para nosotros es una oportunidad inmensa de compartir con el público salvadoreño, sobre todo con los estudiantes, de poder presentar a nuestro país. Creo que lo que he hablado con los colegas de otros países que han participado en Pasaporte Global realmente es muy positivo. Por eso alentamos ese tipo de iniciativas. Pasaporte Global nos recuerda la importancia de reconocer nuestro vínculo humano con otras culturas, como ciudadanos de países distintos, pero habitantes de un mismo mundo. Creo que eso al final nos une como civilización humana y es súper importante en estos tiempos donde hay muchísima rivalidad y conflicto en el mundo. A mí me parece algo sumamente importante y enriquecedor para las personas que nosotros estamos estudiando acá en la universidad. ¿Te enteraste de lo que pasó con el desfalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomatic. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía, mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. Este año, Audiovisuales UCA vivió momentos que nos hicieron reflexionar aún más sobre la realidad de nuestro país, pero sobre todo, seguir persiguiendo nuestro objetivo junto a todos ustedes, como es incidir en la transformación de la realidad a través del enfoque humano, crítico y reflexivo. Gracias a tu apoyo, nuestras producciones tuvieron más alcance e incidencia. Estas fueron algunas producciones que marcaron este 2024. Arcatao, distrito de Chalatenango Sur, se está quedando sin jóvenes, porque estos prefieren migrar antes que terminar en la cárcel, muertos o desaparecidos. Bueno, pues el Centro de Formación en Agricultura de Conservación Tierra Saludable Ameyali es un lugar donde se forman agricultores, profesionales, técnicos agrícolas en temas claves de agricultura de conservación. Y ella me dijo a mí, fíjate de que el día de mañana me dijeron que me van a venir a traer
porque por los meses que tengo de embarazo, porque supuestamente se la iban a llevar para Izalco. Con esa mentira se la llevaron, que la iban a poner en control y todo eso. Y no fue así, sino que ella dice que nada más la durmieron y cuando ella despertó, ella estaba así en una camilla y que le habían sacado a su bebé. La capacidad de la celda no estaba capacitada para tantas personas porque habíamos como 120 y la celda está capacitada como máximo 50. Imagínense que en mi caso yo perdí de ir a trabajar a Alaska y se me vino todo abajo. Perdí esa oportunidad porque yo ya no puedo salir del país. Nos enteramos, ¿verdad?, que la cooperativa había financiado al partido de gobierno en el 2020, haciendo una donación de $60,000. Creo que si hubiéramos tenido conocimiento de esta información, no hubiéramos tomado la decisión de entrar a la cooperativa. La fiscalía no está haciendo nada. La fiscalía solamente capturó a eso, pero ahí se ha quedado, pues. Supuestamente hay otras empresas involucradas. Ok, ¿qué empresas están involucradas con COSAVI y que lo utilizaron para supuestamente, entre comillas, lavar dinero, pues? En esta época de unión y esperanza, queremos seguir nuestra misión y visión, donde uno de nuestros principales pilares es la búsqueda de la transformación social con un enfoque humano que ofrezca a los públicos un acercamiento a la realidad para estimular cambios en beneficio de una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos fundamentales. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Los niños pueden ir a la escuela, la gente puede caminar por sus colonias con menos miedo y eso es algo bueno. Pero como dice un viejo adagio, aquellos que renunciarían a la libertad esencial a cambio de seguridad temporal no merecen ninguna de las dos y perderán ambas.